En el marco del conflicto entre Crimea y Rasche, un episodio sobresalió por su audacia, planificación y simbolismo estratégico: el ataque de Security Service of Ukraine, SBU, sobre el puente que conecta la península de Crimea con el territorio ruso continental. El puente, conocido como Kerch Bridge o Crimean Bridge, representa tanto una vital ruta logística para Rusia como un símbolo de ocupación para Ucrania. La operación, que según Ucrania fue preparada durante meses, impuso una pausa en el tránsito militar ruso, y más que eso, abrió un nuevo capítulo en la guerra de infraestructura entre ambos países. Contexto estratégico. Tras la anexión de Crimea en 2014 por Rusia, el puente de Kerch se convirtió en un vínculo esencial entre Rusia y la península, tanto para transporte civil como militar. Para Ucrania, neutralizar o interrumpir ese enlace era una prioridad. Reducir la capacidad rusa de movilizar tropas, suministros o evacuar materiales hacia y desde Crimea. Al mismo tiempo, ejecutar un ataque contra ese puente con éxito tendría un enorme valor simbólico y de moral para Kiev. De acuerdo con declaraciones de la SBU, la operación incluyó colocación de cargas explosivas bajo el agua, en los pilares de sustentación del puente, utilizando más de unos 100 kilogramos de equivalentes TNT. El momento clave señalado fue las 4:44 de la mañana del 3 de junio de 2025. Preparación de la operación. La SBU declaró que el operativo se diseñó durante varios meses. Los agentes cumplían tareas de reconocimiento submarino, instalación de cargas y vigilancia de la estructura. Los métodos incluyeron inteligencia, sabotaje bajo el agua, manipulación de soporte y, según los informes, uso de explosivos de gran tonelaje para afectar los pilares sumergidos sin provocar víctimas civiles directas. El puente tiene una longitud de 19 kilómetros, 12 millas, según fuentes. La operación no solo buscaba daño cuantificable, sino también crear un efecto psicológico. Rusia perdería parte de suyo símbolo y Ucrania demostraría que puede golpear profundo. El momento de la detonación. A las 4:44 de la mañana, según la SBU, se activó la primera carga. Videos difundidos por la SBU muestran explosiones bajo el agua, columnas de humo ascendiendo al aire y posibles daños en los soportes del puente. Rusia respondió afirmando que no había daños sustanciales y que el puente continuaba operativo. El tráfico por el puente fue suspendido temporalmente entre las 4 de la mañana y las 7 de la mañana, según medios rusos. Impacto logístico y militar. La interrupción del puente afectó la movilidad rusa hacia Crimea y las líneas de suministro hacia las fuerzas ocupantes. Al menos a nivel simbólico, Ucrania hizo una demostración de capacidad operativa. Desde la perspectiva militar rusa, el daño subacuático obligó a revisar apoyos, inspecciones y protocolos de refuerzo del puente. Los analistas señalaron que aunque el puente no colapsó completamente, el hecho mismo de haber sido alcanzado representó un precedente político y militar significativo. Repercusiones diplomáticas y mediáticas. El ataque fue usado por Ucrania en su narrativa de guerra. Crimea es Ucrania, sostuvo la presidencia ucraniana. En Moscú, el incidente fue minimizado en los medios oficiales, pero generó temor interno por la seguridad de instalaciones clave. Internacionalmente, el episodio elevó el debate sobre la guerra de infraestructura, la vulnerabilidad de puentes estratégicos y la escalada en modos de combate que apuntan a vías vitales más que solo tropas. Lecciones de la operación. El caso del puente de Kerch muestra varios aprendizajes. Como un objetivo estratégico, puede convertirse en prioridad de sabotaje para cambiar dinámicas de guerra. El rol de la ingeniería y la subversión acuática en conflictos modernos. La importancia del símbolo, un puente no solo como ruta, sino como manifestación de control territorial. Y como la guerra de infraestructuras puede tener tanto impacto psicológico como táctico. El preludio del ataque, inteligencia, paciencia y engaño. Durante semanas, la SBU y las fuerzas especiales ucranianas habían monitoreado el tráfico militar ruso sobre el puente de Crimea. Los satélites aliados de la OTAN y drones ucranianos registraban cada movimiento, cada convoy, cada vehículo blindado que cruzaba desde la región de Krasnodar hacia la península. El objetivo no era simplemente volar el puente, era esperar el momento exacto en el que el impacto fuera máximo. La idea, según filtraciones a medios locales, era esperar a que un destacamento de vehículos de suministro y munición pesada atravesara la parte central del viaducto. De esa forma, el golpe no solo interrumpiría la logística rusa, sino que también causaría un daño simbólico devastador, demostrar que Ucrania podía esperar, calcular y golpear con precisión quirúrgica. La operación fue bautizada internamente como Tifón de Acero. La planificación se extendió durante 92 días e involucró no solo inteligencia militar, sino también ingeniería estructural.
Los agentes ucranianos usaron modelos digitales en 3D del puente y simulaciones hidrodinámicas para determinar dónde colocar las cargas submarinas sin ser detectados por el sistema ruso de sonar KU-0. Un oficial ucraniano describió en una entrevista anónima: sabíamos que si destruíamos un tramo equivocado, Rusia podría reparar el puente en semanas. Pero si afectábamos los soportes de acero a 30 metros bajo el nivel del agua, el daño sería mucho más difícil de revertir. Durante las últimas horas antes del ataque, los equipos especiales recibieron una sola orden del alto mando: esperen, todavía no. El momento exacto, 4:44 de la mañana, la hora calculada del colapso. El 3 de junio de 2025, cámaras de vigilancia captaron una escena rutinaria: un convoy militar ruso cruzando lentamente el puente. El tráfico era denso, con camiones transportando combustible y municiones. Los rusos no sabían que, bajo las turbias aguas del estrecho de Kerch, una serie de dispositivos explosivos con detonación remota aguardaban en silencio. A las 4:44 de la mañana, hora local, se registró una onda sísmica que fue detectada incluso por estaciones meteorológicas en el mar de Azov. Una explosión submarina múltiple levantó columnas de agua de más de 30 metros de altura. Un tramo de la estructura metálica se elevó ligeramente, luego descendió con violencia, provocando un rugido metálico que resonó a kilómetros. Los primeros informes rusos hablaron de un incidente de transporte, pero los videos de conductores civiles mostraron claramente una secuencia de detonaciones bajo el agua, seguida por el desplome parcial de uno de los tramos ferroviarios. Minutos después, Ucrania confirmó oficialmente el ataque. El portavoz del SBU declaró: sí, fue nuestra operación. Fue un mensaje claro: Crimea no está a salvo mientras siga ocupada. Rusia suspendió todo tránsito sobre el puente durante 48 horas, desviando el transporte militar hacia rutas marítimas improvisadas. El caos posterior, confusión, propaganda y represalias. El Kremlin respondió de inmediato. Los medios estatales rusos publicaron versiones contradictorias. Algunos aseguraban que la explosión fue producto de un accidente estructural, mientras otros señalaban un ataque terrorista occidental. Sin embargo, el daño era imposible de ocultar. Imágenes satelitales mostraron fracturas en los cimientos del puente, desplazamiento de vigas de acero y una inclinación visible en uno de los arcos de soporte. La tensión se disparó en Moscú. El Ministerio de Defensa ruso ordenó redoblar las defensas antiaéreas en la región y desplegó unidades navales para proteger infraestructuras críticas. En respuesta, Ucrania aseguró que el ataque fue una acción legítima en un territorio ocupado ilegalmente. Las redes sociales estallaron. En Kiev, la noticia fue recibida con júbilo. En Moscú, con indignación. El ataque al puente era más que un golpe militar, era un golpe psicológico. Una periodista ucraniana escribió en X: Rusia construyó ese puente para mostrar poder. Hoy, ese símbolo se partió bajo su propio peso. Repercusiones políticas y mensaje al mundo. El impacto del ataque alcanzó rápidamente la esfera internacional. Estados Unidos y varios países de la OTAN mantuvieron silencio público, pero fuentes diplomáticas aseguraron a medios europeos que no hubo participación directa occidental, aunque sí intercambio de inteligencia general previa. En Moscú, la reacción del Kremlin fue inmediata. Putin calificó el ataque como un acto de terrorismo patrocinado por Occidente y prometió respuestas proporcionadas. Mientras tanto, el gobierno de Zelensky insistía en que la operación fue defensiva y necesaria para interrumpir el flujo de armas y tropas hacia los territorios ocupados del sur. La ONU convocó una reunión de emergencia, en la que se discutió brevemente la escalada del conflicto, aunque sin consecuencias concretas. Las imágenes del puente dañado recorrieron el mundo, el emblema de la anexión rusa ahora reducido a una estructura retorcida y humeante. Las consecuencias logísticas. El puente del estrecho de Kerch era responsable de más del 60% del suministro terrestre hacia Crimea. Su paralización obligó al ejército ruso a usar rutas marítimas más lentas, vulnerables a drones y misiles antibuque ucranianos. Los analistas militares calcularon que el ataque retrasó durante semanas el envío de municiones hacia el frente sur. Además, provocó una reacción en cadena en la economía regional. El tráfico civil se detuvo, el turismo se paralizó y las exportaciones desde Crimea hacia Rusia continental cayeron en un 80%. Un informe del Institute for the Study of War, ISW, describió el suceso como uno de los golpes logísticos más exitosos de Ucrania desde el inicio del conflicto. Perfecto. Aquí tienes un cierre extenso, narrativo y con tono de documental digital, diseñado para cerrar con fuerza el guión sobre Ucrania. Esperó que las tropas rusas cruzaran el puente, entonces, detonaron el puente.
El cierre mantiene el dramatismo y el estilo informativo, pero con un tono cinematográfico y reflexivo, incluyendo al final una invitación a comentar, dar like y suscribirse, como si fuera el cierre de un video de investigación. El estruendo del colapso del puente no solo se escuchó sobre las aguas del estrecho de Kerch. Resonó en los pasillos del Kremlin, en las oficinas de inteligencia de Occidente y en cada rincón del mundo donde la geopolítica moderna se mide en precisión, paciencia y fuego. Durante años, ese puente había sido el símbolo del poder ruso en Crimea, una línea de acero que unía la península ocupada con la madre patria. Pero en la madrugada de aquel día, se convirtió en el recordatorio más devastador de que ningún símbolo, por sólido que parezca, es eterno cuando la guerra se libra también en el terreno psicológico. Las imágenes del puente humeante, las columnas de fuego elevándose hacia el cielo y las grabaciones del convoy destruido recorrieron las redes sociales como una ola imparable. Algunos celebraron el golpe como una hazaña táctica sin precedentes, otros lo consideraron una provocación peligrosa. Lo cierto es que aquel instante marcó un punto de no retorno. Los analistas internacionales coincidieron en algo: Ucrania no solo había destruido un puente físico, sino una narrativa entera. El mensaje era claro: podemos esperar, podemos observar, y cuando llegue el momento, podemos golpear donde más duele. Con el paso de los días, los informes fueron revelando detalles escalofriantes sobre la operación, las semanas de seguimiento, los drones lanzados desde zonas costeras, las transmisiones encriptadas que ordenaron la detonación exacta. Cada nuevo dato fortalecía la imagen de un país que, pese a la desventaja tecnológica y numérica, había aprendido el arte de la guerra de precisión. Pero, como todo en los conflictos modernos, el ataque también dejó un eco de incertidumbre. ¿Qué vendría después? ¿Una represalia rusa a gran escala? ¿Una nueva ofensiva en el Mar Negro? Las respuestas aún no estaban claras, pero lo que sí estaba escrito era el nuevo tono de la guerra: impredecible, digital, simbólica y, sobre todo, humana. Los soldados que planificaron la operación jamás revelaron sus nombres. No aparecen en fotografías ni en reportes oficiales. Pero su acción cambió el mapa logístico y mental del conflicto. Aquel puente, construido como un monumento a la anexión, terminó siendo destruido como un monumento a la resistencia. Y aunque la historia continúa escribiéndose en las trincheras y los cielos del este de Europa, este episodio quedará grabado como uno de los momentos más calculados, impactantes y emblemáticos de la guerra moderna. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue una jugada estratégica necesaria o un riesgo que pudo haber cambiado el rumbo del mundo? Déjanos tu comentario, queremos leerte. Si te gusta conocer los hechos más ocultos detrás de los titulares, apóyanos con un like, comparte este video y suscríbete para no perderte nuestras próximas investigaciones. Porque detrás de cada noticia, siempre hay una historia que merece ser contada.